Pues bueno, señores, esta semana comienza ya por fin la liga y como hacemos siempre cada año, voy a hacer mi predicción de lo que creo que puede pasar en esta liga 26-27, vídeo que siempre suele tener bastante repercusión en el sentido de que, bueno, siempre la gente se suele pegar bastante en los comentarios, pero repito, esto al final es una predicción, obviamente no vemos el futuro, pero solo podemos tener en cuenta las plantillas a día de hoy. La verdad es que aún faltan 2 semanas para que se cierren para que se cierre el mercado de fichajes y sepamos al 100% las plantillas, así que realmente hacer una predicción sin saber al 100% cómo van a ser las plantillas de cada equipo es muy complicado, pero nos podemos hacer más o menos una idea por lo que vimos el año pasado, por los fichajes que ya se han hecho a día de hoy, por un poco la dinámica que han llevado los clubes en estas últimas temporadas. Así que, señores, vamos allá con mi predicción de esta Liga 26-27 y si queréis poner la vuestra, podéis ponerla también en los comentarios después de verla, obviamente, la que haga yo. Y chicos, si queréis compraros los mejores juegos o queréis reservar el GTA 6, el FC27 al mejor precio, os traigo el mejor truco para Eneba, chicos, porque si entráis en Eneba tenéis un código de Maverick que os dará un 10% de descuento. Podéis comprar las tarjetas de PSN al mejor precio, podéis comprar las tarjetas de 100 euros, de 60 al mejor precio. Además le añadís el código de Maverick que lo tenéis disponible hasta el día 17 de agosto y os saldrá a un precio espectacular y os saldrá el FC27, el GTA 6 o el juego que queráis totalmente baratísimo, baratísimo. Os vais de verdad a ahorrar un montón de dinero. Tenéis el link abajo en la descripción y además de las tarjetas de PSN tenéis todos los juegos de PC, también tenéis las tarjetas de Xbox, tenéis un montón de juegos por aquí, también si jugáis en ordenador, así que chicos, recordarlo porque tenéis el código de Maverick hasta el día 17, así que aprovecharlo, chicos. Y ahora sí, vamos con la predicción. Pues vamos ya, chicos, vamos a empezar con la predicción y como siempre hacemos cada año, vamos a ir desde el descenso hasta el campeón de liga. Así que, bueno, este año han ascendido a la Liga Española pues el Racing de Santander, el Deportivo de La Coruña y también ha ascendido, pues me falta uno. ¿Dónde está el Málaga? Vale, ahora sí, ya tenemos todos los equipos, nos faltaba por ahí el Málaga, pero bueno, lo dicho, han ascendido el Málaga, el Racing y el Depor. La verdad que uno de los mejores ascensos desde segunda división. Para mí son 3 equipos históricos y mola muchísimo volver a tener estos 3 equipazos. La verdad, lo dieron muy difícil para quedarse en primera división, ya lo vimos el año pasado, de los equipos que ascendieron. Creo que es verdad que solo bajó el Oviedo, porque el Levante, si no recuerdo mal, también había ascendido, y el Elche creo que también, y al final se quedó. Estuvo ahí a puntito en la vez de bajar, estuvo también por ahí bastante abajo, pues creo que el Español, pero al final también consiguieron salvarse, así que normalmente los equipos que suelen ascender suelen tener las mayores probabilidades de bajar de nuevo. Así que no me matéis, yo no tengo nada en contra de ningún equipo de primera división, exceptuando Madrid y Español, porque soy del Barça, las cosas como son. Pero el resto de equipos, la verdad, no tengo nada contra el Depor, no tengo nada contra el Elche, ni contra el Levante, ni contra el Málaga, ni contra el Racing, ni contra el Alavés, ¿vale? De los equipos humildes de la zona baja. Así que no os preocupéis, porque si os pongo ahí, básicamente, pues es porque al final son los que más papeletas tienen para bajar y los que van a estar sufriendo hasta el final. Es totalmente lógico, pero bueno. Vamos allá, chicos, vamos a empezar con los 3 equipos que creo que van a descender. El año pasado se salvó por la mínima, pero creo que va a ser uno de los equipos que va a caer. No digo que vaya a ser el último, pero creo que el Deportivo Alavés este año no se va a salvar. El año pasado ya estuvo ahí tanteando y al final se salvó, pues la verdad que por aquella victoria contra el Barça y poquito más, rezando, pero creo que este año va a caer. Luego creo que al Levante le va a pasar más o menos lo mismo, ¿vale? Creo que al Levante le va a pasar más o menos lo mismo. Y creo que el que va a descender de los 3 que han ascendido va a ser el Racing, ¿vale? Me sabe mal porque me encantaría que el Racing se quedase, ¿eh? Ha vuelto a Canales, no sé si estaban para fichar también a Parejo y tal y cual, pero sinceramente creo que les va a costar y creo que estos van a ser mis 3 descendidos, ¿eh? Ojalá que el Racing se quede, porque de estos 3 el que más penilla me da que baje sería el Racing 100%. Pero bueno, veremos, ¿vale? Ya os digo, no tengo en contra nada del Racing, ni del Levante, ni del Alavés, pero simplemente creo, pues, que son los que pueden bajar, ¿vale? Al final esto es una predicción. Vale, luego, en media tabla, por abajo, pues empezamos. Creo que, obviamente, Depor y Málaga van a estar por ahí abajo, aunque creo que también va a estar bastante abajo el Español. Sí, yo creo que también.
Sevilla veremos este año porque tiene pinta de que va a volver a sufrir bastante. Lo que está claro es que en media tabla, que es del 9 al 17, van a estar equipos pues como el Depor, seguramente el Elche va a estar sufriendo por el descenso prácticamente 100% seguro. Creo que el Depor puede estar un poco más adelante, pero tampoco mucho más. El Español también debería estar por aquí. Creo que Valencia y Sevilla es que tiene toda la pinta de que también. No me gusta esto, pero creo que el Rayo también va a estar por esa zona. Seguramente Osasuna también tenga que estar por esa zona. Getafe podría estar por aquí perfectamente. Es que es duro, meter a estos equipos por aquí, pero es que 100% son equipos que creo que no van a luchar por entrar en Europa. Y nos quedan dos equipos por meter en esta zona, que creo que van a ser, pues sí, efectivamente, vamos a meter en esta zona a Sevilla y Valencia, que creo que pueden quedar quizás un poco más arriba que el resto, pero ya vimos que el año pasado el Sevilla también quedó bastante atrás, luego ganó un par de partidos y subió muchos puestos, pero bueno, vamos a confiar. Creo que el Rayo este año lo va a tener más chungo que el año pasado también, pero sí, creo que puede estar así, ¿eh? Los equipos que luchen por intentar no caer al descenso van a ser estos, 100%, yo creo que hasta aquí el corte de Osasuna sería, los equipos que van a sufrir hasta las últimas jornadas van a ser estos, lo tengo bastante claro, así que vamos allá. Porque entramos ya en zona Europa. Claro, aquí nos pone como el octavo Conference League. Ya sabéis que esto depende del coeficiente UEFA. A veces es el séptimo, a veces es el sexto, a veces es el octavo, como este año que van muchos equipos a Europa. Pero en este caso, este año en España van 5 equipos a la Champions, van 2 a la Europa League porque la Real Sociedad ganó la Copa del Rey y 1 a la Conference. Así que va a estar bastante interesante ver qué pueden hacer, ¿no? Tantos equipos españoles en Europa, que de hecho creo que son todos estos que están aquí abajo. O si no recuerdo mal, sí, bueno, creo que el no. Sí, son todos estos equipos que van a Europa, ¿no? Creo que sí. Vale, pues vamos allá, chicos. Creo que Conference League apostaría bastante a que el Celta lo hizo bastante bien el año pasado, La verdad que aquí tengo mis dudas. La Real me gustó bastante con Matarazzo, viene de ser campeón de la Copa del Rey. Apuesto por el Athletic, fíjate. No le veo subiendo más puestos, la verdad. Es verdad que tienen a Terzic, que es un buen entrenador, pero el equipo me sigue pareciendo muy flojo. Y encima con la posible, aún no se sabe, posible marcha de Laporte al Barça, que está interesado, que veremos si acaba ocurriendo o no. Pero creo que el Athletic, si pierde a Laporte, lo notaría bastante. Nico, veremos cómo vuelve a la lesión, que va a ser muy importante. Pero es que el equipo sigue siendo el mismo prácticamente que el año pasado, quitando, pues eso, una cesión que ha vuelto y que se ha quedado y tal y cual. Pero es que el equipo al final sigue siendo el mismo. O sea que yo confío poco en el Athletic, la verdad. Luego, los dos equipos de Europa League. Aquí sí que lo veo más claro. Aquí yo creo que Celta y yo creo que la Real se vuelve a meter en Europa League. No, creo que a la Real aún le falta un poco para meterse en Champions. Lo veo bastante lejos de momento. Y entramos ya en zona Champions, señores. Los 5 mejores equipos de esta liga. Aquí en este caso creo que el quinto va a volver a ser el Betis, que sigue teniendo la verdad una muy buena plantilla. Es verdad que este año puede que sufra un poco más, porque esto suele ocurrir. Equipos como el Betis, que consiguen clasificarse a la Champions, lo pasan bastante mal en la liga, ¿vale? Véase, por ejemplo, el Athletic Club el año pasado, que pegó un bajón en la liga impresionante y que en Champions no ganó ni un solo partido, creo, o ganó uno solamente. El Villarreal también le pasó lo mismo, la Champions fue desastroso, luego la liga sí que es verdad que le fue bien. Pero a veces suele pasar que los equipos que se meten en Champions le suelen dar mucha importancia a los partidos de Champions, que ya sabéis que son 8 jornadas, y luego en la liga suelen caer bastante, porque el tema de la rotación les cuesta, lesiones, poco descanso, y a veces a esos equipos les suele costar. Entonces no me extrañaría tampoco ver al Betis cayendo, como le pasó al Villarreal. Bueno, Villarreal no le pasó en Liga, pero como le pasó al Athletic, y que de repente en Liga lo hagan fatal, en Europa también, y luego tengan que remontar un poco la temporada, la segunda parte de la temporada a partir de enero. Puede pasar, pero bueno, la verdad que el Betis, creo que el año pasado, pues no lo hizo nada mal. Y no lo sé, es que confío más en la Real, no sé por qué, que en el Betis, esta temporada. Me da ese pálpito, ese púlpito, no sé por qué. Aunque el Betis la verdad que no tiene mala plantilla. Voy a confiar en la Real, tío. Voy a meter al Betis en Europa League y voy a poner que este año la Real se mete en Champions, va. Bueno, o que queda quinto, en este caso, que ya veremos si van 4 o van 5 a la Champions el año que viene. Pero bueno, voy a poner quinta a la Real. Adelantaría este año al Betis y quedaría también por delante de Celta y Athletic Club. Luego, quedan los 4. En este caso, pues yo creo que el cuarto clasificado sería el Villarreal. Aunque, ojo, que no vuelva a quedar tercero y sea cuarto el Atlético de Madrid, que tampoco me sorprendería para nada. Pero bueno, teniendo en cuenta los fichajes que ha hecho el Atleti,
teniendo en cuenta pues la millonada que se están gastando. Veremos si acaba saliendo Julián o no, porque claro, esto lo estamos grabando a día 11 de agosto y el culebrón de Julián sigue más vivo que nunca, entonces como aún no sabemos qué pasa con Julián, pase lo que pase, se marche o se quede, creo que Julián, si se queda, va a hacer mala temporada con el Atleti, porque no tiene ganas de estar ahí, básicamente, va a jugar sin ganas. Y en caso de que se vaya, pues el Atleti tendría que ir a por un delantero. No sé qué delantero ficharían. Claro, si lo hace muy bien y lo peta, quizás el Atleti consigue quedar pues más por encima que el año pasado. Tampoco es difícil porque quedaron cuartos. Pero bueno, dependería un poco de qué pasa con el mercado. Pero ya os digo, estamos haciendo una predicción un poco a ciegas porque las plantillas nos han cerrado y quedan 2 semanas para el mercado de fichajes. Pero bueno, en este caso creo que vamos a poner al Atleti. Obviamente el Atleti sigue estando muy lejos de Barça y de Madrid para luchar por una liga. También el Villarreal, obviamente. A 38 jornadas es muy complicado y sinceramente no veo a ningún equipo estando por encima del Madrid. Y eso que el Madrid el año pasado dio bastante pena. Pero sobre todo por encima del Barça de Hansi Flick a 38 jornadas, siendo tan seguros como han sido, siendo tan regulares en la liga, lo veo muy complicado que un Atleti o un Villarreal se pueda meter en ese top 2, ¿vale? Así que directamente vamos a poner ya al que creo que va a ser el campeón. Y bueno, quizás muchos me diréis que lo pongo pues porque es mi equipo, ¿no? Pero creo que es que sinceramente el Barça va a volver a ganar la liga. Llevamos 3 ligas en 4 años. Hansi Flick ha demostrado ser pues muy fiable, ha demostrado ser muy seguro en sus alineaciones, sabe rotar bien el equipo, sabe dar bien esos descansos, sabe apretar en los partidos importantes cuando hay que hacerlo, no suele fallar casi nunca con los cambios. Gestiona muy bien, chicos. O sea, Hansi en Liga gestiona muy bien. Obviamente ya luego en la Copa del Rey es más complicado. En la Champions también, cuando pasas la fase de liguilla y empiezan las clasificatorias, ahí también tiene ese punto de suerte y ese punto de momentos clave. Pero lo que es en gestión de plantilla, en regularidad durante todo el año, creo que no hay rival con el Barça ahora mismo. El Madrid ha fichado mucho. A mí me parece muy bien. Han traído a Mourinho de nuevo, que supongo que dará guerra. Pero me sigue pareciendo el Madrid un equipo muy descompensado. En defensa han fichado, bueno, pues a Konaté, supongo que no está mal. Cucurella sí que me parece un auténtico fichajazo. Bueno, en el medio de campo, que es donde más necesitaban, te traen a Bernardo Silva. Pero Bernardo Silva no es un pivote, que es lo que necesitabas. Es verdad que es un tío que te va a dar más juego. Pero claro, sigues teniendo a Tchouaméni y a Valverde porque el Barça te ha quitado a Rodri. No sé si el Madrid irá por Zubimendi o no, porque algún rumor ha habido, pero sinceramente dudo que el Arsenal quiera dejar salir a Zubimendi. No sé, sería muy extraño, la verdad, aunque han fichado aquí Guimaraes, así que no lo descarto del todo. Pero bueno, en ataque tienes a Diomandé. Tampoco creo que cambie nada de tu ataque, porque el problema estaba en que Vini y Mbappé no se entienden. Entonces, que traigas a Diomandé creo que no cambia mucho la escena. Tienes por ahí a Bellingham, que en el Madrid el año pasado no se enteraba de nada. En el Mundial sí que hizo un buen Mundial, pero veremos si Mourinho sabe hacer que Bellingham juegue como en el Mundial y no como el año pasado en el Madrid. Porque también se estorba mucho con Mbappé arriba. No sé, ese vestuario es una bomba, sinceramente. Y a 38 jornadas, yo no veo al Madrid a día de hoy compitiendo en el Barça. O sea, va a competir la Liga, lógicamente. No voy a decir que el Barça va a ganar la Liga sobrado, ni mucho menos. Pero no les veo ganando la Liga al Barça a 38 jornadas. En cambio, al Barça lo veo un equipo bien equilibrado. Es verdad que ahora, pues bueno, te falta el 9, te sigue faltando ese 9. Ferran va a salir. Aún quedan 2 semanas, repito. E incluso sin saber cuál va a ser el delantero del Barça, sigo diciendo que el Barça va a ser campeón. Porque creo que Hansi, al final, con el fichaje de Adeyemi, con el fichaje de Gordon, creo que tampoco le importa mucho el no tener un 9 fijo. El Barça creo que este año va a rotar mucho arriba. No vamos a ver un 11 inicial idéntico jornada tras jornada. Puede jugar de delantero de Adeyemi, puede jugar Gordon de delantero, puede que incluso veamos a Rafinha delantero. Vamos a ver seguramente a Dani Olmo o a Fermín jugando de falso 9 en algún momento también. O sea, creo que al Barça no le preocupa el hecho de no tener un 9 fijo, porque muchos jugadores pueden actuar ahí, ya sea de delantero extremo o de falso delantero. Y bueno, sinceramente creo que vamos a ganar la Liga de nuevo. Es que no estoy bastante seguro de ello, la verdad. El año pasado creo que también puse al Barça campeón en mi predicción. Acerté, dije que era básicamente porque veía a Flick con ese nivel de rotación y de gestión muy bueno, y así fue. Creo que este año va a pasar exactamente lo mismo. Luego, obviamente, en el resto de competiciones, pues ya lo veremos, porque ya no solo dependen de gestionar bien las plantillas, sino de momentos clave, como que te puedan eliminar de repente en una ronda de la Copa del Rey o en un partido malo en Champions y te vas para casa, como pasó el año pasado en la Copa del Rey con ese 4-0 contra Atleti. Luego en la Champions te pasó lo mismo, tuviste que ir a remontar. Bueno, al final son momentos clave que si la cagas, pues te puedes ir para casa. En cambio, en la Liga puedes cagarla un partido, puedes cagarla 2, pero tienes 36 jornadas más para poder arreglarlo. Así que
en esas 38 jornadas, repito, el Barça para mí me sigue pareciendo el equipo más fuerte con diferencia al resto. Así que chicos, aquí os dejo mi predicción de la Liga 26-27. Me gustaría saber qué pensáis vosotros, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, déjame en los comentarios, siempre si puede ser con educación, y ponerme vosotros cuál sería para vosotros vuestra predicción de la Liga, aunque no sea entera, o podéis ponerme cómo sería para vosotros el descenso, quiénes creéis que van a descender, podéis ponerme quiénes creéis que van a entrar en Europa y el porqué. Y chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, y si os ha gustado, pues oye, dejadme saber en los comentarios y nos veremos con más vídeos de fútbol por aquí, por el canal, chicos. Chao, chao.